Señor, en esta mañana, después de haber entonado estos himnos, queremos agradecerte a ti, el gran Dios Todopoderoso, digno de toda gloria, digno de toda alabanza, de todo loor. Tú que eres el creador de los cielos y de la tierra y de todo cuanto en ella hay, ese Dios Todopoderoso que en su gran misericordia y favor un día dirigió su mirada hacia nosotros, estando perdidos en pecados y delitos, y por medio de esa obra redentora preciosa de nuestro Señor y Rey y Salvador, nos has hecho salvos. Gracias, Señor, porque ya el velo ha sido quitado. Hoy podemos ver el pecado como pecado, Señor. Hoy podemos ver lo que tú llamas puro, limpio, como lo deseas que lo miremos, Señor. Y también como deseas que lo practiquemos, Padre, que andemos en esta pureza y en esa limpieza que tú llamas en la palabra como santidad, apartados con un propósito. Te damos gracias en esta mañana por cada vida, cada corazón que ha dispuesto de su tiempo, que ha abierto sus ojos para darte a ti la honra y la gloria por la vida, las gracias, porque tus misericordias son nuevas cada mañana y porque también colocas en nosotros el querer como el hacer de estar aquí reunidos. Es por tu Santo Espíritu, no por nosotros, Padre. Pero te damos gracias, Señor, porque estamos aquí con un único fin y propósito, que es el de conocerte a través de tu palabra, el de adorarte y el de afirmarnos en el conocimiento tuyo. Padre, te pedimos que obres de manera especial, que hables conforme a la necesidad de cada corazón, y de este instrumento, Padre, de esta vasija, simplemente que es de barro, Señor, que la llenes de tu gracia y de tu favor, porque separados de ti nada podemos hacer. A ti sea la gloria y la honra en esta mañana, en el nombre de nuestro gran Rey, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, y como introducción a lo que vamos a estar hablando en esta mañana, es importante saber que estamos viviendo actualmente en tiempos difíciles. Creo que preámbulo a esto nos estaba hablando también la enseñanza de la primera carta de Pedro, que hemos concluido. Estamos en tiempos difíciles donde hay nuevos movimientos que han sido dirigidos y que han sido motivados por nuevas corrientes de pensamientos, por nuevas filosofías, nuevas creencias, por corrientes derivadas de una serie de percepciones e ideas que se tienen referente a algo y que a medida del tiempo vienen y son modernas y impactan a la sociedad y a aquellos que forman parte de ella. Esto es lo que podemos ver en este tiempo actual, donde hay una corriente de tantos pensamientos, filosofías, nuevas formas de mirar y de diferente óptica dar una opinión sobre algo. Y podríamos pensar como muchos creyentes ya lo han hecho. Entonces, ¿cómo vivir en medio de esta sociedad? ¿Cómo vivir en medio de estos tiempos? ¿Se lo habrán preguntado algunos? De seguro sí. ¿Cómo vivir entonces en medio de todo lo que está pasando, en medio de estas circunstancias donde solamente hay corrientes de confusión y corrientes que generan un caos? Y lo vemos al ver noticieros, al ver magazines, al ver la prensa, vemos de qué manera hay un caos total en la humanidad. Hay mucha confusión. Y tal vez te has preguntado, como lo formula el autor de un libro y un pastor llamado Kevin DeYoung, las siguientes preguntas. De pronto tal vez algunos se las han formulado. La primera de ellas es la siguiente: ¿será la Biblia realmente de ayuda en los problemas más profundos como el temor, la depresión, la ansiedad, la tentación, que a menudo suelen rodearnos, ¿no? Esa puede ser una pregunta que tal vez se han hecho. ¿Será la Biblia realmente una ayuda para problemas como esos? ¿Cuántos en estos tiempos están lidiando con depresión? ¿Sí? Con tentaciones, con ansiedad, a raíz de todo lo que se está viviendo en esta pandemia? Y en cada pico que sale ya eran uno, ahora son dos, ahora ya son tres, y quién sabe hasta cuántos. Pero en medio de esto surgen todas estas
cosas que confunden y traen angustia. Segundo, es útil aún en momentos de lucha al saber qué decisión tomar, qué carrera voy a estudiar, por ejemplo, con quién me debo casar. ¿Será esta la chica o el chico con el cual voy a compartir el resto de mi vida? ¿Será el trabajo el que debo tomar oportuno? ¿Será que donde estoy es la voluntad de Dios? Preguntas como estas. Y podríamos decir entonces, ¿es útil en momentos como esos? Tercero, ¿has pensado, como lo pensó cierto líder religioso, no digo el nombre, pero lo pueden imaginar, es muy reconocido, que la Biblia necesita una actualización sobre la sexualidad y sobre el matrimonio, si se debe tener algunas variantes ahora con todo lo que ha surgido, esto de la liberación de género, la libertad de género y todo lo demás? ¿Se han pensado? Pues bien, eso piensa un gran líder religioso muy reconocido y muy seguido en todo el mundo, que tal vez la Biblia ya quedó desactualizada. Es el momento, porque los tiempos modernos han cambiado y la Biblia debe ser también modificada. Tal vez se pueden preguntar eso. ¿Y qué tal si cambiar en cuanto a lo que la Biblia piensa del matrimonio y de las relaciones prematrimoniales? Pues al final de cuentas ya cada uno tiene su relación y se van a vivir así. ¿Por qué no cambiar eso? Evitar entonces que se casen y ya volverlo formal y tenerlo como un matrimonio, el que se vayan a vivir o tengan relaciones prematrimoniales y luego si decidan irse de sus casas. ¿Por qué no cambiar esto, no? Pueden algunos preguntarse. Cuarto, ¿alguna vez has querido eliminar algo de la Biblia para hacerla más suave, más sencilla, que no sea tan fuerte, que no irrite a los que oyen? Como quitar tal vez la doctrina del infierno, hablar del pecado y sus consecuencias, hablar de las tentaciones. Se podría pensar en eso, se podría eliminar. ¿Y por qué no mejor hablar de positivismo, de humanismo, que tanto le agrada a la juventud y a las nuevas corrientes de pensamientos que día tras día fluyen y salen a la luz? Otra pregunta, ¿es lo suficiente útil para vivir una vida de fe en este mundo tan difícil? Estas preguntas se pueden hacer o tal vez se las han hecho. Pero sin embargo, mi querido hermano y hermana, es en la Biblia en donde podemos encontrar la respuesta a todas estas preguntas. Es en la Biblia. Y es ella la que es única y suficiente fuente para el creyente y para el hombre vivir su peregrinaje en este mundo, en este tiempo, por este momento. Es ahí solamente. Por eso el tema de hoy es que la suficiencia de la Biblia. Nuestra fe se basa en hechos creíbles y objetivos. No es solamente en sentimientos y caprichos que se nos ocurren. No es eso. Es en hechos creíbles y objetivos. La base de nuestra fe cristiana es la Biblia y existen muchas razones claras y convincentes de por qué creemos que lo declara así. ¿Por qué creemos que lo declara así? Porque la Biblia es la palabra de Dios y es verdaderamente suficiente para nosotros. Pero lastimosamente no es así y no todos piensan así. Muchos a lo largo del tiempo no han quedado satisfechos con el consejo que aquí encontramos y andan buscando en otro lado, en otros lugares, algo que se le pueda agregar para satisfacer lo que ellos desean decir o hacia sus inclinaciones para poderlas respaldar, y están buscando en otros lugares. Pero lo más triste de todo es que esto ha llegado hasta los púlpitos
causando grande daño. ¿En dónde? En la iglesia. No solamente ha llegado hasta los púlpitos, sino que también ha llegado aún a introducirse en la música. Y hay mucha música cristiana, supuestamente, y se dicen de coros y de himnos, pero verdaderamente no tienen el contenido bíblico que deberían tener. Por eso algunos hermanos nos dicen: ¿y ustedes por qué no cantan tales himnos o tal canción? Pues bien, porque ya se ha examinado su letra y porque tiene errores. Y porque se han introducido filosofías y pensamientos que van inequívocos y en contra de lo que la palabra de Dios dice. Otros ya no son meros siervos que cantaban, otros ya son adoradores, exaltadores, salmistas, artistas y demás. No solamente ha llegado al púlpito, no solamente ha permeado la música, también ha llegado aún hasta la consejería. Y cuando hay consejería, a veces vemos que lo que se dice, lo que se aconseja, no es lo que está en la Biblia. ¿Es verdad esto? ¿O solo lo he percibido yo? Así es. Entonces, todo esto llega y produce un daño allí. Produce daño a la iglesia. Desde el púlpito, música y aún la consejería, causando un gran daño dentro de la iglesia. Es por eso que hoy, a través de la escritura y por medio de dos pasajes, vamos a estar mirando y observando que la Biblia, la escritura, es suficiente para el creyente. Por eso vamos a estar observando primeramente, el primer texto que vamos a ver es el Salmo 19, y lo vamos a estar observando desde el verso 7 hasta el verso 10. Cuando lo tengan, me dicen amén. 7 al 10 vamos a leer. Dice de la siguiente manera: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Verso 10: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Amén. Y aquí encontramos entonces nuestro primer texto para dar respaldo a que la Biblia, la escritura, es suficiente. Y en los primeros versículos de este salmo encontramos que Dios está hablando por medio de la creación. Ahí lo pueden observar: ha nombrado el universo y nombra la naturaleza. Y ahí es una parte de lo que Dios revela por medio de su creación. Pero donde estamos parados en esta mañana, en estos versos, nos está hablando en cuanto a lo que dice la escritura y es revelado de parte de Dios. Bien, entonces en los primeros versos vemos el universo y la naturaleza, del testimonio glorioso de ese Dios creador, y de los versos siguientes lo que el Señor ha dicho en su palabra y nos revela por medio de ella. Y hemos visto aquí, y nos vamos a detallar en cada uno de ellos, 6 perfecciones o 6 características de la palabra. Y con esas 6 perfecciones y 6 características hay 6 impactos, 6 causas o causales que producen algo en el hombre que la lee. Y cuando digo esto, me acuerdo de las palabras de Thomas Watson, que dice lo siguiente: no es el temor, conocimiento, no es el tener, conocimiento lo que evidenciará que sean creyentes. El diablo tiene conocimiento, pero le falta obediencia, y eso le hace ser un demonio.
¿Ven? Porque el que tiene la palabra, ¿qué hace? Si es de Dios, la obedece. Vuelvo y repito esa frase. No es el tener conocimiento lo que evidenciará que sean creyentes. Muchos pueden leer y pasar por las líneas de la Biblia. Aún el mismo diablo la sabe y la interpretó una vez, por primera vez en la Escritura. Pero ¿qué pasa con él? Aunque la conoce, pero le falta obediencia y eso le hace ser un demonio. Entonces debemos recordar que el que lee la palabra y la obedece, esa palabra va a impactar y va a producir algo en él. Y eso es lo que vamos a estar hablando. Esas 6 perfecciones, características, impactan la vida del hombre que la lee. Y vamos a ir a la primera entonces. Dice, verso 7, la ley de Jehová es perfecta. ¿Cuál es la primera perfección que encontramos allí? Que es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. En hebreo es Torah. Y la palabra o el término Torah, que es oído y que a veces se conoce por un determinado movimiento que está en auge hoy en día, es instrucción, enseñanza, educación y directriz. Eso significa la palabra Torah. Y eso significa en hebreo Torah. Pero estamos hablando de la ley. Aquí al usar la palabra ley no quiere decir meramente la ley de Moisés. No solamente se limitó y aquí está hablando solamente de la ley, de lo que Dios le reveló a Moisés y ahí está la ley, los primeros libros, el Pentateuco. No, está haciendo referencia a que es toda la doctrina que se encuentra en todo lo largo de la Escritura. Pero de esa doctrina, de esa enseñanza, de esa ley, de esa instrucción que se dice que es perfecta. Perfecta. Y cuando tenemos la palabra perfecta, el término y la respuesta o el significado que tenemos que asociar a esto es que es irreprochable, que es insuperable, que es excelente, que es absoluta y que es cabal. Eso significa esa palabra, perfecta. Y podemos ampliar más el entendimiento, nuestro entendimiento de esta palabra al ver sus sinónimos. Es perfecta porque es irreprochable. Es perfecta porque es insuperable. ¿Habrá otra superior? No la hay. Excelente, absoluta y es cabal, centrada. El diccionario de la Real Academia Española lo dice de la siguiente manera, y hay 2 significados, que tiene el mayor grado posible de excelencia en cuanto a esa palabra. La segunda, que posee el grado máximo de una determinada cualidad intachable y completa. Esto es lo que quiere decir. Así que esa instrucción, esa enseñanza es perfecta, insuperable. Quiere decir que en ella está todo y es completamente lo que Dios desea revelar a los hombres. Es en ella, la Escritura, la Biblia. Pero esta palabra, esta ley que es perfecta, produce algo en el hombre que la lee. Impacta de una manera que hace que algo haga diferente. ¿Y qué es lo que la hace? ¿Qué hace con ese corazón? ¿Qué hace con esa vida? Convierte el alma. Esa ley, esa instrucción, ese mandato del Señor, esa enseñanza, educa y convierte el alma. Es por medio de ella que el hombre es restaurado en su comunión con Dios, por medio de la ley. Es por medio de esto, porque el hombre nace apartado de Dios, recordemos. Pero el Señor deja la Escritura y muestra su condición. Pero no solamente le muestra su condición, sino que hace, le muestra el camino hacia Él. No le dice, mira, tu condición te puedes quedar así, condénate. ¿Será esto? La muestra
le revela y le guía hacia su salvación. Por eso dice que convierte el alma, recibe la instrucción necesaria. ¿Y por qué convertirá el alma? La palabra. Hebreos capítulo 4, versículo 12 lo dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y el énfasis viene ahí, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones ¿de dónde? Del corazón. Convierte el alma. ¿Habrá algún libro que entre y llegue hasta allí? No me dirán el álgebra de Baldor, que es muy popular. No es ese. Solamente esta, la palabra, es la que penetra hasta el corazón. ¿Y qué hace allí? Transforma, convierte el alma, cambia el corazón. Vamos a la siguiente, verso 7, nuestra segunda parte de ese mismo 7b. Dicen además que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, pero también hay otra perfección: el testimonio de Jehová es fiel. ¿Y qué es esto de fiel? Que este testimonio, esta palabra, es firme, incorruptible, incorrupto, invariable, y es digna de confianza. Imagínense poder uno llegar a la palabra de esta manera, ¿no? ¿Por qué es fiel? Porque es firme, es incorrupta. Y algo que decimos a menudo es que podremos desconfiar de cualquier libro, y de hecho debemos ir a cualquier libro siempre con los lentes bien puestos, y esos lentes son los lentes del discernimiento, porque por buena que sea la lectura, por bueno y centrado que sea el autor, no nos va a permitir ni nos va a dar esa firmeza ni esa fidelidad para ir a ojo cerrado y decir sí a todo lo que él cree. Y nos ha pasado, ¿no? Yo creo que si hablásemos con los hermanos que han preparado estudios, podremos tener una cantidad de comentarios a nuestra mano, pero eso no quiere decir que porque son eruditos, que porque hay gran conocimiento, todo lo que dicen es real. Necesitamos discernir, ¿no es así? Mi hermano Efraín sabe también, mi hermano William, los que han preparado enseñanzas, que es necesario mirar y que hasta qué punto. Aún, bueno, y digo, la literatura también debe ser examinada, pero es muy diferente con la palabra, porque la palabra de Dios, que hace, nos permite llegar a ella con libertad, sin esos lentes, y leer y encontrar que ella es fiel, incorruptible, porque cuando el hombre coloca su mano allí y escribe y da su pensamiento, ahí que puede haber de pronto corrupción. No es perfecta. Recordemos que estamos ante un Dios que es omnisapiente y omnisciente. Todo lo sabe, todo lo conoce. Por eso es que la palabra nos da esa libertad de ir a ella sabiendo que ella es fiel. El Salmo 93:5 dice de la siguiente manera: tus testimonios son muy firmes. En el que estamos dice que es fiel, pero en este Salmo 93 dice que son muy firmes, y dice: la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Pero ¿qué produce esta palabra fiel? ¿Qué produce entonces este testimonio de Dios en el hombre? Pues bien, el mismo verso nos va a dar entonces lo que produce, de qué manera impacta la vida del hombre. Y dice que lo hace sabio. Hace sabio al sencillo. Le imparte sabiduría. Le imparte sabiduría. ¿A quién se le imparte? Al sencillo. ¿Quién es el sencillo? ¿Se han preguntado? Pues bien, el sencillo es aquella persona que en Proverbios también se describe como simple. Y ese simple es aquel que tiene su mente abierta,
y como le enseñamos a los jóvenes algunos años, es aquel que se deja influenciar fácilmente, es aquel que no tiene discernimiento, es aquella persona que se deja seducir y influenciar con facilidad. ¿Sí? Y también se denota a alguien ingenuo, pero también a alguien enseñable. Aunque bueno, esto de enseñable a veces lo necesitamos tener. Todos debemos ser ¿qué? Enseñables. Todos debemos tener enseñable, algo de enseñable. Así que este sencillo es esta persona, la cual fácilmente, y eso se ve muy a menudo hoy, y no solamente para acusar a los jóvenes de esta reacción, porque también he visto muchos adultos que se han dejado ¿qué? Y se dejan aún influenciar, que no disciernen y ven cualquier cosa y leen cualquier cosa y oyen cualquier cosa y su discernimiento está por ningún lado, y a todo le dicen amén, a todo le dicen sí, vamos, que vamos por allí. Ah, sí, ¿por qué? Porque por allá va la gente y van para allá. No, que miren que tal persona piensa de esta manera y miren cómo está que teniendo seguidores. Ah, bueno, entonces camine. Esa es la persona sencilla, esa es la persona simple de cual habla el libro de Proverbios, es el libro sapiensal. Pero sin embargo, la palabra aquí nos está diciendo algo especial, que es el testimonio que es fiel aún a aquella persona que es así, fácil de influenciar, con una mente abierta para lo que venga. Ese testimonio es capaz de darle, impartirle sabiduría, hacerlo sabio. Y el Salmo 119, verso 130 dice lo siguiente: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Noten qué belleza, qué hermosura. ¿Qué hace la palabra? Alumbra, trae luz a los ojos y hace entender al más simple, sencillo. Gloria al Señor, porque la palabra es suficiente aún para aquellos que son así. Y no es solamente que imparte sabiduría, no es cualquier sabiduría la que da Dios a través de su palabra. Es como lo dice Proverbios, allí en el capítulo 2, versículo 7: instruye y da la sana sabiduría, provee la sana sabiduría. No es cualquier sabiduría de hombres, es la sabiduría ¿de quién? De Dios. Es la palabra de Dios que hace sabio al que no discierne, para que pueda identificar en el día de mañana el error o la verdad. Eso es el propósito de la sabiduría de Dios, que pueda entender y sacar a un lado el error. ¿De dónde? De la verdad. Y hay muchos lugares donde se dice hablar la verdad, pero hay mucho también error, y hay que tener mucho cuidado allí. El Salmo 119, verso 98 al 100 dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. No pretendamos ser sabios sin meditar la palabra. No pretendamos obtener conocimiento y guianza de Dios, sino pasar días en la palabra, horas, meditando en ella. ¿Qué hizo a los grandes hombres de toda la historia? De toda la historia. Hombres reconocidos en la fe protestante. El pasar tiempo en la palabra y el meditar en ella. Y aquí el salmista lo dice: más que todos mis enseñadores he entendido. Y ahí está la razón: porque tus testimonios son mi meditación. Y el verso 100 termina: más que los viejos he entendido.
Así que recordemos esto. Y recordemos que sabiduría es saber qué hacer. Bueno, una de las definiciones de sabiduría es saber qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Eso es sabiduría. Una de sus definiciones. Verso 8. Y vamos a nuestra tercera perfección de la palabra. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Y qué es esto de mandamientos? Hace referencia a órdenes, a encargos, a disposiciones que son rectos. Porque dice los mandamientos, o sea, esos encargos, esas órdenes que Dios ha dejado allí, no son cualquiera, son rectas, son derechas, son razonables, son firmes, son justas y son íntegras. Ese es el consejo de Dios, ese es el mandamiento de Dios. Pero ¿qué producen en la persona? ¿Qué producen en el hombre y en el corazón que llega a él de una manera humilde? Alegran el corazón. Hermoso, ¿no? Estos mandamientos que de Jehová, que son rectos, confiables, producen y traen alegría al corazón. ¿Pero por qué alegría? Porque el obedecer la palabra de Dios, ¿saben qué produce? Conduce a lugares seguros. Nos hace ser íntegros. Si yo voy a la escritura y miro la palabra, medito en ella, la tomo para mí, comienzo a hacer los cambios que debo hacer en mí y a verme a sí mismo, comenzaré a caminar de una manera íntegra, de una manera diferente. Y entonces habrá mi rectitud. ¿Y qué producirá esto? Un corazón lleno de paz y de seguridad. ¿No es así? Proverbios capítulo 1 versículo 33 dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Han visto a alguien que debe algo? Descríbame a alguien que debe algo o que ha hecho algo malo. Tranquilos, que describan. ¿Cómo es ese hombre o esa mujer? Ansioso, afanado. ¿Alguien diría con la perseguidora? ¿Qué más? ¿Cómo se ve? Angustiado, inseguro, porque sabe que debe algo, porque sabe que su actuar no fue el adecuado. Pero la palabra y los mandamientos de Jehová son rectos y ¿qué hacen? Alegran el corazón, no cambian. Así que algo para aplicar de lo que ya hemos podido ver. ¿Has perdido la alegría o el gozo? ¿Han perdido eso? Pues si han perdido la alegría o el gozo, es el momento de deleitarnos en los mandamientos de Dios y comenzar a caminar. Si se han desviado y están haciendo cosas que no son agradables delante de Dios y están trayendo en ustedes consecuencias a sus vidas, es el momento para hacer un pare, volver al camino y volver a sus rectos mandamientos. Hay cosas hoy en día que producen cierta alegría, como que las series de Netflix, ¿cierto? Las novelas necias, cargadas de intrigas y pleitos, que eso llama tanto la atención. Mire a Pepita, está tenaz porque va a coger a Juanita y la va a pillar con Pepito. Y empieza la intriga. Imágenes explícitas o aún los mismos influencias que le llaman hoy en día, ¿no? Ellos son muy reconocidos y a veces traen y dan chispas como para uno, uy, sí, verdaderamente tengo que sacudirme y hacer algo. Pero mis hermanos, no debemos de olvidar que esas alegrías, que ese contentamiento que todas estas cosas
traen es meramente superficial. ¿Qué es? Superficial. Podrán alegrar la mente, pero no aquietar la conciencia. Todas estas cosas podrán alegrar la mente, pero no van a aquietar la conciencia del hombre. Pueden animar y dar algunos chispazos de gozo, pero no darán la consolación ni darán la firmeza que solamente puede dar el consejo de Dios a través de su palabra. Y la escritura es suficiente. Verso 8, otra perfección. Verso 8b, después de decir que trae alegría al corazón, dice que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El precepto de Jehová es puro. La palabra precepto tiene que ver con el verbo mandar u ordenar, muy parecido a lo que quiere decir mandamiento. De manera que la palabra, sus órdenes, sus mandatos, sus preceptos son puros y son claros. Claros. Y al ser tan claros y al ser tan puros, ¿qué van a producir? Que alumbran los ojos. Y eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios, mis hermanos, hace y da entendimiento. Nos ayuda a entender lo que otros no pueden ver ni entender. Por eso lo decía hace un momento, quita el velo. ¿O no les ha pasado que ustedes leen un texto y decían, pero esto estaba aquí? ¿Cuántas veces leí este texto y no lo veía de esta manera? El Señor quita el velo por medio de su palabra, nos hace alumbrar los ojos y nos da entendimiento. Nos da una revelación divina. Y cuidado, no es una revelación nueva como otros nos enseñan. Es la misma revelación, es divina, pero la hacemos o la hace el Señor en nosotros poderla entender e interpretar. Bien, verso 9 dice que el temor de Jehová es limpio y que permanece para siempre. Aquí quiere decir la obediencia a la ley de Dios. Esto es lo que quiere decir temor. Dicho de otra manera, que ese temor, la palabra produce reverencia hacia Dios. ¿Qué produce esa palabra entonces? El temor de Jehová es limpio. Produce y indica de qué manera debo temer a Dios, cómo reverenciarlo, cómo dirigirme a Él, qué lugar darle, qué honor. De esto está hablando. Y limpia quiere decir que es sin impureza, pulcro, puro, sin corrupción y sin tacha alguna. Como también lo dice el salmista en el Salmo 2, verso 6, que dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. ¿Será limpia? Imagínense. Pero ¿qué impacto hace entonces esto? Permanece para siempre. Otra cualidad. Y hoy en día, cuando los gobiernos actualmente, no solamente de esta parte del occidente, sino también del norte, están constantemente cambiando sus leyes, sus legislaciones, podemos decir, sus resoluciones, y hay nuevas leyes, nuevas resoluciones para cambiar y para ayudar supuestamente a una nación que ¿qué es lo que hacen? Al contrario, confundir, distorsionar y generar un caos. Pero en medio de esa sociedad, en medio de ese mundo así, está la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice aquí que no cambia, permanece para siempre. Es inconmovible y su ley es inalterada. Y esto es bastante consolador para nosotros. Hoy tenemos el ejemplo, el cambio en la reforma tributaria que ha causado todo esto. Por ello, si quisieran cambiar la Constitución,
Pero gracias a Dios nosotros no nos basamos ni nuestra fe se basa en ello, sino en qué se basa, en la palabra de Dios. Amén. Dios es inmutable. Continuamos ya en sexto. Los juicios de Jehová son verdad. Son verdad. Los juicios, este término aquí no está haciendo referencia a lo que es juzgado, ni a los juicios que se hablan allí, sino al de una mente que piensa correctamente. Cuando veamos aquí, dice, los juicios de Jehová son verdad, quiere decir, los pensamientos de Jehová son verdad. Es una mente que piensa con cordura, en lo correcto. De esta manera quiere decir, como lo dice un comentarista, lo que Dios dice del matrimonio, eso es verdad. Lo que Dios dice de la identidad del hombre y de la mujer, eso es verdad. Lo que dice del mundo, eso es verdad. Lo que piensa del homosexualismo, eso es verdad. Y dice que todos ellos, todo ese juicio, todos son justos. Que lo que Dios piensa en cuanto a todo lo que ha creado es correcto con relación a la verdad, porque Él es verdad. Por eso es. Y dejar a un lado la verdad, mis hermanos, dejar a un lado de pensar y de estar caminando en la verdad, es estar a la merced del error y de la confusión y de la justicia de Dios, a la merced de la justicia de Dios. Y esto va a producir también el caminar allí, estar en error y en caos. Y luego termina el salmista diciendo, deseable es más que el oro. Ahí está, y es por esta razón que David concluye diciendo, por esta razón que es la palabra, por lo suficiente que ella es que es tan valiosa como el oro, tan deseable, y no hay en el mundo otro libro igual, en el cual sea más dulce que la miel. Pueden tener 100 años de soledad, pueden tener el coronel, no tiene quien escriba, así se llama, y otras literaturas más, pero ninguna de ellas es suficiente como la palabra de Dios. Ninguna de ellas es tan deseable como la palabra, ninguna de ellas es tan dulce como ella. ¿Por qué entonces despreciar el consejo de Dios? Y ya hasta aquí concluyo, ya se nos va el tiempo, pero sin embargo tenemos el otro texto y dice que está en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 14 al 17. Lo vamos a leer porque el tiempo se nos fue. Y brevemente ver lo que ya entonces se ha dicho en la suficiencia de la Biblia en el Antiguo Testamento, ahora la suficiencia de la Biblia en el Nuevo Testamento. Y lo voy a hacer breve porque el tiempo se ha ido. 2 Timoteo capítulo 3 versículos 14 al 17. Si lo tienen me dicen. Ya lo busco. Y el contexto de este pasaje es que el carácter de los hombres en los postreros días. ¿Cómo va a estar el corazón del hombre en los postreros días? Y noten el consejo que Pablo le va a dar a Timoteo. Y lo dice en el versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Qué le dice en medio de esta sociedad? En medio de ese comportamiento humano. Pero persiste tú. No mire alrededor. No se deje atrapar, no se deje arrastrar, no se deje llevar. Le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí se dice que la palabra de Dios, este texto es usado para decir la inspiración de ella. Y vemos que la palabra de Dios fue soplada por Dios. Eso es lo que quiere decir. Es inspirada, soplada. Y vamos a ver las tres características rápidamente de este pasaje para decirnos la suficiencia de la Biblia en el Nuevo Testamento. Que la Escritura lleva a la salvación. Ustedes pueden preguntarse, entonces, ¿cómo el hombre podrá ser salvo? Si tuviesen a alguien preguntándoles al frente, ¿qué les podríamos decir? ¿En la Biblia está la respuesta a esa pregunta? La salvación. ¿Por qué? El verso 15 lo dice. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Ahí está la respuesta. Segundo, que es inspirada por Dios. Versículo 16, lo veíamos. Es suficiente porque es creada y viene del aliento, del soplo de Dios. ¿Y para qué? Para enseñar, dar doctrina, para corregir, promover a la restauración de algo a su condición íntegra. Eso es corregir. Para redarguir, para enseñar, sí, para redarguir, para reprender la conducta errada de alguien. Eso es redarguir. Corregir es para promoverla a la restauración de algo que a su condición íntegra y correcta. En el griego esto quiere decir enderezar algo que se ha torcido. Para aquellos que dicen, pero ¿podrá un árbol volver a ser? ¿Cómo es el que dice? Árbol que no se ha torcido jamás. Ahí está ese texto para decirles que eso no es verdad. La palabra de Dios es útil para corregir. Instruir en justicia, esto tiene que ver con alguien que instruye o entrena a un niño. Nosotros también necesitamos ser instruidos y entrenados. Y para eso está la suficiencia de la palabra de Dios. En otras palabras, se le dice a esto adiestra. Y tercero, es suficiente para que el hombre sea enteramente preparado. Es suficiente para que el hombre sea enteramente ¿qué? Preparado. Y aquí podemos ver que Pablo ha enseñado a Timoteo, a Tito y a Pedro en sus primeras cartas a cómo debe ser y comportarse un obispo, un pastor. Pero yo digo una cosa, esos mandatos y eso que se ve en ellos también debe verse en cualquier creyente. Irreprochable, irreprensible, marido de una sola mujer. Todas estas características que están allí. En conclusión, mis hermanos, ahí lo podemos ver. Si ella es suficiente, mis hermanos, debemos depender enteramente de nuestra vida, de hoy en adelante. Si aún no lo había sido, hermano, la palabra es suficiente. Ninguna literatura más te ofrecerá salvación. Ninguna literatura más te ofrecerá que cambies tu vida y te muestre en la condición tan pésima y paupérrima en la que nos encontramos. Sin Cristo. Solamente, ¿en dónde? En la palabra. Y ella es suficiente para saber con quién me voy a casar, para saber qué voy a estudiar, para saber qué debo hacer yo en adelante por las decisiones que mal tomé, cuyas consecuencias están hoy en día pagándose y debo sufrir, como también en ella encuentro qué trabajo tomar y cómo debo vivir y cómo debo responder a las autoridades. Amén. Oremos.